Hola, vamos a comenzar con el último video correspondiente al capítulo 3 del programa de certificación RHCSA del sistema operativo Linux Red Hat Enterprise en su edición número 8. En esta ocasión el video consiste en llevar a cabo una práctica para explicar el proceso de compresión y descompresión de un archivo y directorios con la herramienta gzip y gunzip. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cómo comprimir y descomprimir un archivo. Vamos a cambiar el subfijo, que equivaldría a la extensión de un archivo comprimido. Vamos a ver cómo comprimir y conservar los archivos originales. Vamos también a comprimir un directorio. Se va a realizar el proceso de compresión, copiado remoto y qué relación tiene con el timestamp del archivo en cuestión. Vamos a ver la comparativa entre el tipo de compresión mejor versus la compresión rápida. Se va a realizar una comprobación de integridad y por último las preguntas de repaso correspondientes a todo el capítulo. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es listar el contenido de nuestro directorio actual de trabajo con el comando ls-lth. ¿En qué directorio me encuentro? Estamos en raíz root, documentos, práctica 4. Y aquí está el contenido. Tenemos el subdirectorio otros y 3 archivos de video en formato MP4. Lo siguiente que vamos a hacer es comprimir uno de estos archivos de video. Y el comando para hacer eso es gzip-v modo verbose y el nombre del archivo. Ahí está, ls-lth. Y vamos a observar lo siguiente. Aquí en el resultado de este comando ya no nos muestra el archivo video1.mp4. ¿Por qué? Si observamos los mensajes del comando anterior, aquí nos dice 10.4%. Este 10.4% equivale al porcentaje de compresión, es decir, en cuánto porcentaje fue reducido el archivo original. Y después nos indica replaced with video1.mp4.gz. Esto significa que tomó este archivo video1.mp4 y cuando lo comprime lo reemplaza con este otro archivo de aquí. Por eso es que ya no nos aparece en este listado. Y si observamos el tamaño, vean que video1 pesa originalmente 74 megas y el resultado del archivo comprimido ahora pesa 66 megas. Quiero que observen también este valor de aquí, noviembre 30, porque más adelante lo vamos a revisar. Vamos al siguiente comando. Ahora vamos a descomprimir el archivo que se comprimió en el paso anterior. La herramienta gunzip-v y el nombre del archivo. Y lo mismo, me dice el porcentaje de compresión y ahora me dice que lo reemplazó nuevamente. Aquí está, ya no tenemos el archivo comprimido y nos devuelve el archivo original. Siguiente paso del manual. Vamos ahora a cambiar el subfijo con la opción "-suffix", que es la opción larga, y "-s" mayúscula, que es la opción corta. ¿Qué es lo que le estamos diciendo aquí? Gzip comprime, "-s" cambia el subfijo. ¿El subfijo cuál? El subfijo .gz. Lo va a cambiar, lo va a sustituir y lo va a sustituir por .zip sobre el elemento video1.mp4. Ahí ya no le puse el verbose, no importa. Ahí está, hacemos nuevamente ls-lth. Y ahora, en lugar de que el archivo termine como .gz, termina como .zip. ¿Para qué me puede servir esta función? Bueno, si este archivo lo voy a transportar a una plataforma, a un sistema operativo que no tenga soporte para los formatos de compresión GZ, por ejemplo, un Windows en donde no esté instalado WinRAR y solo dispongamos de WinZip o del descompresor por defecto de Windows, lo podríamos comprimir así, como .zip, y lo podemos llevar a Windows o a cualquier otra plataforma que no soporte los formatos GZ y lo podríamos descomprimir. Ahora, ¿qué es lo siguiente que haríamos? Lo siguiente pues sería descomprimir este archivo al cual se le cambió el subfijo. Y lo normal sería hacer lo siguiente. gunzip -v video1.mp4.zip y me dice gzip video1.zip.
Subfijo desconocido. Me dice que el punto .zip es un subfijo desconocido y por lo tanto fue ignorado. ¿Qué tendríamos que hacer entonces si lo quisiéramos descomprimir aquí en Linux? Pues haríamos esto. Tendríamos que cambiarle la extensión .zip por la extensión .gz. Es decir, regresarlo a su estado original. Con el comando mb haríamos esto. Con este comando le cambiaríamos de extensión de .zip a .gz y aquí está el archivo resultante y entonces ahora sí podríamos ir un zip video1 .mp4.gz y listo, ya lo descomprimió y reemplazó el archivo. Vamos al siguiente ejercicio. Ahora, ¿cómo le hacemos para comprimir y al mismo tiempo conservar los archivos originales? Disponemos de la opción --keep o la opción corta sería "-k". Está, estamos haciendo comprime gzip "-keep", pero preserva o mantén y hazlo en modo verbose sobre el elemento video1.mp4. Ahí está. ls y aquí tenemos, ¿no? Video1.mp4 lo mantuvo y además me generó el archivo comprimido. Vamos a borrar el archivo comprimido. Listo. Vamos al siguiente ejercicio. Ahora, vamos a comprimir un directorio de manera recursiva. Esta opción solamente funciona si el directorio en cuestión tiene subdirectorios dentro. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? La opción es "-recursive", la opción larga, y la forma corta "-r". Vamos a comprimir todo el directorio práctica 4. Para ello, voy a limpiar aquí y me voy a subir un nivel. Ya me encuentro en un nivel superior, ahora sí podemos comprimir todo este directorio de forma recursiva. Gzip -r de recursive y -b de verbose, práctica 4. Ahí está, me va a ir indicando uno por uno cada operación. Aquí está comprimiendo el subdirectorio otros y el contenido video5.mp4. Ahí está, me indica el porcentaje de compresión y me indica que fue reemplazado. Ahora está sobre video 3.mp4, después va a ir sobre video 2 y video 1. Esperemos que ya no tarde mucho. Ahí está. Si hacemos un ls sobre práctica 4, ahora me muestra todos los archivos comprimidos. Para descomprimir, -zip -rb práctica 4. Ahí está. Y va a empezar a descomprimir igual uno a uno. Video 3, video 2. Ya solo falta el video 1. Y listo. ls práctica 4. Y los tenemos nuevamente en su estado original. Vamos al siguiente ejercicio. Si quisiéramos hacer lo mismo pero conservando los originales, agregaríamos esta opción de aquí, la "-k". Ahora, vamos a ver cómo preservar el nombre y el timestamp al descomprimir después de un copiado remoto. Para eso utilizamos este comando de aquí, el scp, que es una herramienta
para copiar de forma remota archivos a otro servidor. Y el archivo que vamos a copiar es el video2.mp4.gz. Lo que significa que antes de hacerlo, vamos a entrar a práctica 4 y vamos a comprimir. Video 2, listo. Esperamos un momento. Ahí está. Una vez comprimido el archivo, ahora sí procedemos a hacer el copiado de forma remota. Me pregunta el password del servidor remoto y ahí lo está copiando. %. Ahora bien, para entender cómo funciona esta opción, vamos a ver el estatus de video 2. Y observen que la fecha de modificación es 2021, 30 de noviembre. Digamos que en esa fecha fue cuando se creó originalmente el archivo. Al momento de descomprimirlo en el otro servidor, del otro lado, me tiene que preservar este valor. ¿Cómo lo hacemos? Aquí lo tengo ya. ¿A dónde lo copió? Root descomprimidos, video 2. Ok, aquí está. Descomprimidos. Aquí está, video2.mp4.gz. Este es el servidor remoto. Para descomprimirlo, puedo utilizar esta opción, gunzip -n minúscula. Esto no va a preservar el timestamp. Si yo le digo gunzip -n mayúscula, va a preservar el timestamp. Si no lo preserva, ¿qué quiere decir? Quiere decir que al momento de descomprimirlo, del otro lado, la fecha de modificación me la va a poner con la fecha y hora actual. Es decir, con la fecha del 15 de abril del 2022. Vamos a descomprimirlo del otro lado. Con este comando. Recuerden, n mayúscula es para que preserve, n minúscula es para que no preserve. gunzip -n video 2. Ok, cd descomprimidos. Estaba en otro directorio, ahora sí. Listo, ls, ahí está video 2.mp4. Si reviso el estatus de video 2, aquí está, la fecha de modificación la preservó. Hay una pequeña diferencia de días porque del otro lado es 30 de noviembre y aquí me lo puso como 29 de noviembre. Tiene que ver seguramente con la configuración de la hora en este servidor remoto. Pero bueno, con esa opción vemos que se preserva la fecha de modificación, el timestamp de la fecha de modificación. Ahora, siguiente ejercicio, vamos a hacer una compresión, comparar lo que es la compresión pequeña contra la compresión más pesada. Compresión pequeña significa que el archivo resultante va a pesar menos, pero el tiempo que va a tardar para comprimir va a ser mayor, es decir, es pequeña pero lenta. Y lo contrario pues sería una compresión más pesada en tamaño pero más rápida en velocidad.
El comando gzip tiene las opciones -9 para el tipo de compresión mejor, que es la opción "-best", y el -1 que equivale a la opción "-fast", que es la compresión rápida. Recuerden, mejor es lenta pero más pequeña, y rápida o fast es rápida pero más pesada. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a usar la compresión mejor para video 3. Limpiamos aquí la pantalla. ls-lth. Video 3. Estamos haciendo la compresión mejor. Va a tardar un poco más. Ahí está, ls-lth. Video 3. Y vean. Ahora pesa 129 megas cuando de origen pesaba 151. Vamos a hacer el proceso de descompresión. Y ahora vamos a utilizar la compresión rápida, pero más pesada, con gzip -fast, verbose y el nombre del archivo. Aquí está. ls-lth video 3. Tardó menos, pero vean, ahora pesa 131 megas, mientras que con la compresión mejor el resultado eran 129 megas. Vamos al siguiente. Vamos a hacer una comprobación de integridad ya para terminar con el video. Y lo que hacemos es disponemos de la opción "-test", que es la forma larga, y "-t", que es la forma corta. Vamos a hacer la comprobación de integridad sobre el archivo video 3 que acabamos de comprimir. gzip -tb para que sea test y verbose sobre video 3. Ahí está. Y me dice que el archivo se encuentra íntegro. Status OK. Si aquí me marcara algún warning, algún error, pues significaría que quizá el archivo posiblemente está corrompido. Con eso terminamos este video, esta práctica y también, por supuesto, este capítulo que fue un poquito largo, gestión básica de archivos. Fueron varios videos, pero también habría que considerar que en este capítulo se abordan muchos temas. Más adelante vamos a continuar con los siguientes capítulos correspondientes a todo el programa de certificación de RHC SA. Bueno, pero antes de terminar falta algo más, faltan las preguntas de repaso, casi lo olvido. Ahora sí, para terminar. Bien, las preguntas de repaso. ¿Cuáles son las 3 utilerías del sistema Linux que permiten determinar de qué tipo de archivo es un archivo en cuestión? Pues la respuesta es el comando file, el comando stat y el comando ls. Sobre todo el ls con la opción "-l". Los otros dos, así solitos, nos van a permitir identificar de qué tipo de archivo se trata un elemento en cuestión. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la función del comando tag? El comando tag imprime el contenido de un archivo en el orden inverso. Si recuerdan, por ahí hay un video en donde yo muestro un ejercicio donde creo un archivo con una lista de números 1, 2, 3, 4, 5, lo imprimo con cat y me lo imprime en ese orden 1, 2, 3, 4, 5. Si lo imprimo con el comando tag, lo imprime a la inversa 5, 4, 3, 2, 1. Esa es la función del comando tag. Ahora, siguiente pregunta.
Hay dos links duros sobre un directorio. ¿Cómo los identificarías? Aquí la respuesta es la siguiente. Para identificar los links duros es con el comando ls -li. ¿Y cómo sé que son links o links duros? Pues esencialmente porque en la columna de permisos, en la primera columna del resultado de este comando ls-li, me va a mostrar el número de inodo, y aquellos archivos que tengan el mismo número de inodo significa que alguno de ellos es un enlace duro. Siguiente pregunta, la número 4. ¿Cuál es el modo de BIM que permite realizar funciones de copiado avanzado y mover? Está el modo extendido, esa es una de las respuestas, un modo que no se explicó en los videos porque realmente no se usa mucho. Otro modo es el modo comandos, recuerden, el modo comandos para copiar es con el comando Y minúscula, y para mover o cortar, digamos, un equivalente sería con el comando C minúscula. Esas son opciones avanzadas o funciones de copiado y mover avanzadas que están disponibles en el modo de operación comandos de BIM, en inglés el Command Mode. Pregunta número 5. ¿Un archivo comprimido con bzip puede ser descomprimido con gzip? ¿Cierto o falso? Absolutamente cierto. ¿Qué identificador numérico utiliza el kernel para determinar si un determinado dispositivo es único dentro de una categoría específica de dispositivos? Recordemos cuando veíamos el tema de los tipos de archivo, existe un concepto que se llama minor number. Esa es la respuesta. Este es el identificador numérico que utiliza Linux para determinar si un determinado dispositivo es único dentro de una categoría. Recuerden que con el minor number, si hacíamos un listado completo con ls-l, me ponía una columna con el major number que identifica el tipo de dispositivo y el minor number que identifica cuántos o cuánta cantidad de esos dispositivos había en ese directorio o en ese archivo de dispositivo. Entonces la respuesta a esta pregunta es minor number. Siguiente pregunta, ¿cuáles son los dos elementos de la salida del ls-l que indican que un archivo es un link simbólico? Muy simple, el primero es una letra L que se coloca en la primera posición de la columna de permisos, eso identifica un archivo como link simbólico, y el segundo es que va a mostrar una flechita apuntando hacia el archivo o directorio origen. Perdón, va a mostrar una flechita apuntando hacia el archivo que representa al link simbólico. Ahora, el siguiente pregunta, ¿el comando rmdir sin ninguna opción se puede utilizar para eliminar toda una estructura de directorios? ¿Cierto o falso? Aquí la respuesta es falso, porque rmdir sin opciones no permite eliminar una estructura. De hecho, no permite eliminar una estructura. El comando para borrar toda una estructura es rm-r, borrado recursivo. Y ahí sí le pasamos el nombre del directorio como argumento del comando. Siguiente pregunta. El comando ls-l produce 9 columnas en su salida, ¿cierto o falso? Esto es cierto. Pregunta número 10. ¿Cuál es el resultado del comando wc-c sobre un archivo? El comando wc-c va a contar la cantidad de caracteres de un archivo determinado. Ahora bien, la siguiente pregunta, ¿para qué utiliza el kernel la información del major number? Pues para identificar de qué tipo de dispositivo se trata el elemento en cuestión. Recordemos que había una tablita de equivalencias donde nos decía que el número 8 equivale a discos duros serial ATA, el número 5 a dispositivos de consola, el número 11 a dispositivos ópticos como una lectora de DVDs, una USB, etcétera, entre otros. Pero es para determinar de qué tipo de archivo se trata el elemento en cuestión. Pregunta 12. El comando tile se puede utilizar para ver el contenido de un archivo mientras éste está siendo actualizado, ¿cierto o falso? Aquí la respuesta es cierto. El comando, por ejemplo, lo usamos así, tile-f archivo, sobre todo para los logs. Esto es muy útil para ver en tiempo real la actualización de los archivos logs. Entonces la respuesta a esta pregunta es cierto.
Pregunta 13. Los enlaces simbólicos no pueden cruzar los límites de un sistema de archivos, pero los enlaces duros sí pueden hacerlo. ¿Cierto o falso? La respuesta es falso. Ninguno, ni los enlaces simbólicos ni los enlaces duros, pueden cruzar los límites de un sistema de archivos. ¿A qué nos referimos? Un enlace duro creado en un sistema de archivos ext4, que es el de Linux, no va a funcionar en un sistema de archivos NTFS, que es de Microsoft, ni en ningún otro de otro sistema operativo. Al igual también como se mencionó, que tanto los archivos de link simbólico como los links duros solamente pueden apuntar a ubicaciones dentro de la misma partición de disco en donde se encuentra el archivo origen. Pregunta número 14. En Linux, un archivo debe tener la extensión .exe para poder ser ejecutado. ¿Cierto o falso? Esto es falso. En Linux no existen extensiones. Para que un archivo se pueda ejecutar, aunque esto es algo que todavía no lo hemos visto, necesita o es necesario que tenga permisos de ejecución. Y además, pues que el contenido del archivo sea código, sea un script de shell, un script de Python, etcétera, ¿no? Pero no requiere de ninguna extensión para poder ser ejecutado. Pregunta 15. ¿El comando tar puede usarse para archivar elementos incluyendo sus contextos de C Linux? ¿Cierto o falso? La respuesta aquí es cierto. Y la última pregunta. ¿Cuál es el resultado de ejecutar el comando touch archivo 1 si el elemento archivo 1 ya existe? Pues el resultado de este comando va a ser que simplemente va a actualizar la información del timestamp, es decir, la fecha y hora de modificación o de acceso. Eso es lo que va a hacer si el archivo en cuestión ya existe. Y bien, ahora sí, con eso ya terminamos por fin este capítulo 3, que sí fue un poquito largo, se tornó bastante extenso, pero pues como les decía, eran muchos temas y hay que cubrirlos al detalle cada uno. Espero que toda esta lista de reproducción, toda esta serie de videos les esté siendo de utilidad, les haya servido, que les guste. Y pues vamos a continuar creando contenido, sobre todo el programa de certificación RHC-SA en su edición número 8. En futuros videos vamos a abordar los siguientes capítulos de todo el programa. Como siempre les digo, si les gusta el contenido del video y el contenido del canal en general, pues consideren suscribirse y yo seguiré creando contenido para todos ustedes. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima.